Hoy vamos a hablar de arterias y venas del miembro. ¿Cuántos pedículos vasculares arteriales tiene el miembro? 2 y 3 del miembro inferior. ¿Cómo no se escucha? Para tus compañeros dicen de hablar más a poder escuchar bárbaro. Los 3 ciclos del miembro inferior son La y superior binocular, la relación binocular de la y ahora, las fuentes arteriales, ¿cuántas son? 2. El eje ilíaco externo, que va a dar lugar a la femoral, y la arteria, el eje ilíaco interno, que va a dar lugar a qué? a la altura arterial. ¿Y a qué más? Glútea superior. ¿Y qué más? Y la rama isquiática, o también llamada, en la exactamente, glútea inferior. ¿Cómo dijiste? La arteria isquiática, que actualmente se le puede llamar también glútea inferior. Entonces tenemos 2 fuentes arteriales. Pero su fuente arterial, ¿de dónde proviene? la arteria arterial. Sí. Ah, De la interna. Entonces existen 2 fuentes arteriales, que son los ejes ilíacos, el interno, que va a dar ramas intrapélvicas y extrapélvicas, y acá la que nos interesa son las ramas extrapélvicas, y el eje ilíaco externo, que va a dar origen a lo que se denomina el trípode arterial femoral. El concepto del trípode arterial femoral es un concepto que los cirujanos vasculares utilizan mucho, que le damos mucha trascendencia para poder entender los fenómenos de oclusión de las arterias del miembro inferior. Acá tenemos las 2 fuentes arteriales. Tenemos por un lado a el eje ilíaco externo, que va a dar lugar al trípode femoral, y el eje ilíaco interno, que está dando acá parte de los componentes, la arteria glútea superior, la arteria obturatriz y la arteria glútea inferior o isquiática. Algunos podrán recordar a la arteria pudenda interna. Ahora, su contribución a la vascularización del miembro inferior es bastante pobre. Habrá apenas algunos pocos ramos destinados al músculo glúteo. Y podemos no darle mayor trascendencia en la presentación. Por lo tanto, el eje ilíaco interno va a dar 3 arterias fundamentales para el miembro inferior y una arteria que no tiene mayor trascendencia en cuanto a su territorio vascular, la arteria obturatriz, que va a vascularizar a los músculos abductores del músculo, la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior, que van a vascularizar la región glútea con su contenido. La arteria pudenda interna, como dijimos, apenas 2 o 3 ramos bastante delgados para el músculo glúteo mayor. La arteria pudenda interna, 2 o 3 ramos delgados nada más para el músculo glúteo mayor. En esta imagen se observa del lado derecho a la arteria hipogástrica, dando origen a la arteria obturatriz, que va a transitar por el conducto obturatriz, y luego a la arteria glútea inferior o isquiática, que pasa entre los ramos, el tercer ramo
y el cuarto ramo anterior del plexo sacro, y que va a transitar por la escotadura infrapiramidal. Y de este otro lado tenemos a la arteria glútea superior, originada de la hipogástrica o ilíaca interna, que va a pasar por encima del primer ramo del plexo sacro y va a pasar por la escotadura suprapiramidal. O sea que uno pasa por encima del plexo sacro y en la escotadura suprapiramidal, y la otra pasa en el sector más bajo del plexo sacro por la escotadura infrapiramidal. La arteria glútea inferior es la que clásicamente los antiguos llamaban arteria isquiática, que va a ser la que se va a anastomosar con ramos de la arteria femoral profunda, como vamos a ver ahora después. Acá se observa la arteria glútea superior dando sus ramos a nivel glúteo, y la arteria glútea inferior que va a participar también en la red articular de la cadera. Lo más importante de este punto de vista es recordar que la arteria glútea inferior puede aportar una vía colateral para la circulación arterial si se obstruye la arteria femoral. ¿Por qué? Porque la arteria glútea inferior posee importantes anastomosis con la arteria femoral profunda. Y en ese caso, ustedes en la arteriografía lo que van a ver es que el paciente tiene ocluido la arteria femoral, pero la sangre está pasando por la región glútea a través de la glútea inferior, sobre todo, llenando a la arteria femoral profunda. El trípode femoral integra tres vasos: la arteria femoral común o primitiva, que es la continuación de la arteria ilíaca externa, y sus dos ramos terminales, la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Los libros actuales no utilizan el término superficial, por entender de que puede llevar a confusión, porque en realidad el trayecto de esta arteria no es superficial, es un trayecto bastante profundo. Y la llaman, a la arteria femoral superficial le llaman directamente arteria femoral, sin ponerle ningún adjetivo. Este trípode femoral ingresa a través del anillo crural, separado del nervio crural, ¿sí?, que transita en asociación con el músculo psoas. Básicamente, acá observamos en este esquema al trípode femoral formado por la arteria femoral común, la arteria femoral o femoral superficial y la arteria femoral profunda. Acá se observa una arteriografía donde se ve con claridad el concepto de trípode femoral formado por la femoral común, la femoral superficial o femoral misellante y la femoral profunda. Lo que más importa es que la arteria femoral común